El derecho civil es la rama del derecho que en general regula el estado civil de las personas, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos, las relaciones de familia y las sucesiones, entre otros aspectos relativos a la vida ciudadana. De ahí su carácter de civil. Veremos tres aspectos que regula el derecho civil. Uno de ellos es el parentesco, que se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre miembros de una familia. Las fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación y la adopción. Respecto a las clases de parentesco, el matrimonio es fuente del parentesco por afinidad, la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por la adopción. Los efectos del parentesco se regulan en el Código Civil, atendiendo al tipo del parentesco existente entre los integrantes de cada familia. Al ser reconocida esta relación, se generan derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parientes. Existen varias clases de parentesco. Como ya observamos, existen tres líneas del parentesco. Uno, por consanguinidad, que existe entre las personas que descienden de un tronco común, siendo los grados de descendencia. En este caso, se equipara igualmente al parentesco por consanguinidad, aquellos vínculos que nacen de la adopción plena, que se da entre el adoptado, él o los adoptantes y los parientes de estos, como si fuera un hijo consanguíneo. Esto se trata de una adopción plena. Por afinidad, es aquel que nace en el matrimonio o concubinato entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes consanguíneos. Y por último, el derecho civil, que se da en la adopción, en una adopción simple. El parentesco que se genera entre la familia originaria del adoptado e igualmente entre el adoptante y el adoptado. Efectos del parentesco. Como consecuencia del parentesco se establecen entre los miembros de la familia derechos y obligaciones que los protegen. En el parentesco por consanguinidad, los derechos y obligaciones que nacen de este tipo de parentesco son los relativos a los alimentos, la sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela legítima, prohibiciones, por ejemplo, la que establece que los hijos sujetos a patria potestad solamente podrán vender a sus padres los bienes comprendidos en la primera clase de las mencionadas en el artículo 428. Parentesco por afinidad. En este tipo de parentesco solo se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la regulación de aspectos jurídicos o su intervención en ellos. Por ejemplo, ejecutar actos de violencia familiar. Y en el parentesco civil se establecen los mismos derechos y obligaciones y prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad, pero solo entre el adoptante y el adoptado. Otro aspecto que regula el derecho civil es de los alimentos. La doctrina ha definido a los alimentos como el derecho que tienen los acreedores alimentarios para obtener de los deudores alimentarios, conforme a la ley, aquello que es indispensable no solo para sobrevivir, sino para desarrollarse y vivir con dignidad, así como con calidad de vida. Incluye todo lo necesario para estar bien alimentado, vestirse, tener techo, recibir educación y asistencia médica. Se señalan limitativamente aquellas prestaciones que constituyan los alimentos en materia familiar, al establecer que los alimentos o la obligación alimentaria se cumplirán en atención a lo siguiente. Primero, proveer la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. En cuanto a los menores en particular, además se deberán de considerar los gastos para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuados en sus circunstancias profesionales. Para con las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción,
Deberán además ser proveído lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y en caso de los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, deberán ser integrados a la familia. Los códigos civiles y de procedimientos civiles regulan el derecho y la obligación alimentaria, así como el procedimiento y las reglas para su obtención y reclamo de los alimentos. El deber de proporcionar los alimentos termina cuando el que tiene la obligación no tiene los medios para cubrir el importe de los mismos, cuando el que requiere de los alimentos deja de necesitarlos, así como cuando quien debe recibir los alimentos cometa actos de violencia familiar, injurias, faltas o daños graves contra el que debe proporcionarle, o por cualquier otra causa que el Código Civil señale, o cualquier otra ley aplicable en la materia. Y por último vamos a hablar de la violencia familiar. La violencia familiar es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio, contra otro a través de actos que lo agredan físicamente, psicológicamente, sexual o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones. Tenemos varios tipos de violencia familiar. El más común es el maltrato físico, que incluye todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo o algún objeto o arma para sujetar o inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control. El maltrato psicoemocional es el patrón de conducta que existe en actos u omisiones repetitivos, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes evaluatorias, de abandono, y que provoquen en quien la recibe deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad, y en los casos en los que se compruebe que ha sido realizado con la intención de causar daño moral al receptor de la violencia familiar, será considerado maltrato psicoemocional. En los términos de este artículo, aunque se argumente como justificación la educación y la formación del mismo, tratándose de un menor de edad. Tenemos también el abuso o negligencia fetal, que es el daño ocasionado a un ser humano en proceso de formación y de crecimiento interuterino. Y tenemos también el maltrato sexual, que también es uno de los más graves y que es el patrón de conducta que consiste en actos u omisiones reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser negar las atenciones de las necesidades sexoafectivas, inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, utilizar la celoterapia para el control, la manipulación o dominio de la pareja que generen algún daño, y pues también pueden ser en palabras, acoso, ¿sí?, entre otros. La violencia familiar tiene el origen en la práctica de actos de poder que se traducen en relaciones de jerarquía y subordinación, en las que los papeles que juega la familia se dan entre el más fuerte y el más débil. Al efecto, existen en el núcleo social dos mecanismos que sirven a la tarea de enseñar y reforzar este fenómeno, como el control social formal y el control social informal. El primero se presenta como resultado de la vida de las personas por medio de medidas de índole jurídica, concretamente leyes que pertenecen al Estado. En el segundo, es el que se ejerce a través
de las reglas no escritas, es decir, normas morales o sociales, que se aceptan como verdaderas, legítimas y justas, con el objeto de lograr el bien común, el orden social, y sobre las cuales se crean roles y estereotipos sociales que condicionan las relaciones abusivas de poder y subordinación. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y prejuicios que se ocasionen en dicha conducta con autonomía de otro tipo de sanciones que y otro tipo de ordenamientos legales establezcan.